Notimundo a la carta. Información oportuna al instante mientras realiza sus actividades al mediodía. Las 9 preguntas aprobadas por la ciudadanía en la consulta popular tratan el tema de seguridad desde diferentes aristas. Sin embargo, se ha aprobado medidas para que el gobierno finalmente presente resultados concretos sobre la reducción de la violencia en el país. La entrevista a la carta, en diálogo directo con los protagonistas de los hechos. Está con nosotros Patricio Haro, él es rector del Instituto de Altos Estudios Nacionales. Con él conversaremos acerca de los resultados de la consulta popular. ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Buenas tardes, estimada Gisela. Muchas gracias por la invitación. Hemos defendido al país, ahora tendremos más herramientas para luchar contra la delincuencia y devolverle la paz a las familias ecuatorianas. Eso fue lo que publicó el presidente Daniel Noboa tras conocer los primeros resultados de la consulta y referendo. ¿Cuáles serían, considera usted, esas herramientas nuevas que el gobierno tendría para mejorar los índices de la seguridad en el país luego de esta consulta? El país vive una crisis de seguridad muy seria, propiciada por la relación del crimen internacional organizado con algunas organizaciones políticas, lo que ha generado el concepto de una nueva asignación de la narcopolítica. Frente a la narcopolítica y al crimen internacional organizado, la disputa de territorios y la acción de apoyo a los carteles internacionales para convertirle al país en la primera plataforma de salida de la droga a los principales mercados del mundo, han constituido sin lugar a dudas un incremento de la violencia a tal extremo que en un momento determinado le convirtió al Ecuador en uno de los países más violentos de la región y algunas ciudades en las más violentas del mundo. Esta situación la observó el presidente de la República en sus primeros días de gobierno y determinó que la condición más propicia para combatirlo era la aceptación o el reconocimiento de la existencia de un conflicto interno en el país. Y en efecto, con el decreto 111, con fecha 9 de enero, el presidente de la República reconoce esa existencia del conflicto interno. ¿Quiénes son los beligerantes en este conflicto? Pues 22 grupos narcoterroristas que enfrentan o desafían al Estado y las Fuerzas Armadas que en nombre y representación del Estado enfrentan a estos grupos delincuentes. Pero faltaba una base constitucional porque sí, el conflicto interno no puede determinarse por decreto el inicio o el fin. Un conflicto interno o todo conflicto termina cuando hay un armisticio, cuando hay la rendición o cuando hay una negociación de paz. Y eso de manera alguna se ha dado. Entonces el conflicto interno está allí y está presente. Pero faltan los argumentos constitucionales para que el Estado como tal, ojo con esto, el Estado como tal, con las instituciones de seguridad del Estado, Fuerzas Armadas y Policía Nacional, pueda constitucionalmente combatir a estos flagelos que están atentando contra la vida, la seguridad, la paz y la economía de los ecuatorianos, así como la democracia misma del país. Entonces, sí, se aprobó en la consulta popular una extraordinaria disposición que es ampliar. Se habla de que hay un nuevo rol. No, se está ampliando el rol de las Fuerzas Armadas que establece el artículo 158 de la Carta Magna, que dice que la responsabilidad de las Fuerzas Armadas es ahora, doctor, defender la soberanía y la integridad territorial. Ahora, doctor, considerando que la mayoría de estas preguntas aún necesitan su tratamiento en la Asamblea Nacional para que hagan efecto, ¿debería la ciudadanía esperar resultados en un futuro cercano sobre los índices de criminalidad en el país?
Las Fuerzas Armadas van a continuar con su acción y con su accionar, porque la complementariedad no se va a dar ahora, la complementariedad se va a dar una vez que termine el conflicto armado interno. El conflicto armado interno va hasta que se alcancen los objetivos, el objetivo político del gobierno, que es pacificar al país, y el objetivo político, estratégico de las Fuerzas Armadas, que es de neutralizar a los grupos terroristas. Entonces, esa complementariedad se va a dar cuando la policía actúe sobre los grupos inteligentes con investigaciones y con la judicialización, pero las operaciones, cuando estos grupos den una respuesta armada, va a estar dada por las Fuerzas Armadas en esta situación. Entonces, no es que con la aprobación mayoritaria, porque es extraordinaria también la aprobación en esta pregunta, las Fuerzas Armadas van a conducir operaciones de complementariedad. Hay que realizar algunas situaciones. Yo considero que es importante, por ejemplo, la coordinación. Si van a operar juntas Fuerzas Armadas y Policía Nacional, deben hacerse reformas profundas para que ellas puedan actuar de la mejor manera en forma conjunta. Pero entonces, doctor, si usted ya lo dijo, ya tuvimos la presencia militar durante el estado de excepción en las calles en apoyo a la policía para justamente colaborar con la ciudadanía y su seguridad. ¿Estas medidas eran necesarias para ver la reducción de la violencia en el país? El estado de excepción ha permitido o permite siempre la presencia de las Fuerzas Armadas, pero el momento que hay una guerra interna no requiere de estado de excepción. El estado de excepción exceptúa ciertas normas constitucionales, y la norma constitucional establece claramente en el artículo 158 el empleo de las Fuerzas Armadas. Pero el momento en que nosotros tenemos esta acción de complementariedad que podría durar hasta 180 días con una extensión de 30 días más, es tiempo suficiente, insisto, cuando termine el conflicto armado, para que las Fuerzas Armadas puedan complementar la acción de la policía mediante acciones militares que detengan o enfrenten al crimen internacional organizado. Pero, doctor, mi pregunta más iba enfocada que en este tiempo se han quintuplicado otros delitos. Sí han bajado las muertes violentas, pero otros delitos como el secuestro, la extorsión, los robos en las carreteras han aumentado. Se han quintuplicado los secuestros y la extorsión, y el robo en las carreteras ha aumentado un 150%. Los asesinatos de alcaldes y las masacres a ciudadanos también se han convertido en una noticia común. ¿Es el apoyo de las Fuerzas Armadas que recibió con esta consulta una medida clave para la reducción del crimen en el país? Estamos viendo que ahora que están en las calles pasa este tipo de cosas, o simplemente se están enfocando solo en un tipo de delito y están dejando otros que se ven que están creciendo. Debemos entender las condiciones de la guerra y las acciones tácticas y estratégicas que pueden realizar los grupos beligerantes. Es así como el 9 de enero, a partir del 11 de enero, hubo una reducción de los índices de acción de la delincuencia de todo tipo, desde muertes violentas hasta extorsión. Sin embargo, eso se constituyó en una pausa operativa. ¿Qué implica una pausa operativa? Una pausa operativa no es otra cosa que una acción táctica o una decisión táctica que permite orientar o reforzar o redireccionar la acción de los grupos beligerantes. En este caso, la delincuencia y los 22 grupos narcoterroristas hicieron una pausa operativa para redimensionar y redireccionar su acción. Entonces, la dirección está hoy para enfrentar ya no a quienes se oponen a la lucha del narcotráfico y el tráfico de drogas, sino más bien a los delitos conexos, especialmente a la minería ilegal. Vemos que los alcaldes asesinados estaban relacionados o estaban administrando territorios que tienen minería y minería ilegal. Desde luego, la minería no permite la concesión de territorios mineros porque
la minería ilegal es mucho más rentable y está vinculada con el crimen internacional organizado. Sin embargo, con el respaldo de la gran mayoría de los ecuatorianos, porque también la violencia y la inseguridad es la primera preocupación de los ecuatorianos. Eso se va a redimensionar y desde luego esperamos que los índices de inseguridad y de violencia empiecen a decaer en el país. Dos preguntas más sobre el tema de la consulta, porque se me acaba el tiempo. ¿Qué sucede con el incremento de penas? ¿En cuánto tiempo podría haberse reflejado una reducción de criminalidad con, por ejemplo, el incremento de penas? El incremento de penas va a determinar no necesariamente una relación con la acción militar. El incremento de penas es una medida disuasiva que los delincuentes estarán o no en condiciones de aceptarlo, que los miembros de las organizaciones narcodelictivas o narcoterroristas estén en condiciones o no de acatarlas. Pero la reducción de penas, insisto, es una acción disuasiva que les pondrá a pensar, pero también dimensionará los intereses de los grupos delictivos. Por lo tanto, lo que sí va a disminuir es la acción directa y la participación directa de Fuerzas Armadas en contra de lo que es una amenaza calificada así por el Consejo de Seguridad Pública y del Estado. Y sobre la extradición, el viceministro de Gobernabilidad, Esteban Torres, había señalado que Colón Pico podría ser el primer extraditado tras la consulta. Sin embargo, no se conoce si algún país lo ha requerido por crímenes cometidos en el exterior, y además aún no ha sido reformado el reglamento para que ya se incluya esta posibilidad. ¿Es real decir que Colón Pico puede ser el primer extraditado? Los primeros pasos que debe dar ahora el gobierno y el Estado ecuatoriano como tal es establecer los acuerdos con los otros países sobre la reglamentación de la extradición. Uh-huh. Quien pide la extradición son los países que han sido víctimas de algún delito cometido por ecuatorianos que refugiados aquí deben cumplir las penas. El capitán, entre comillas, Pico, alias Capitán Pico, estaría en esas condiciones posiblemente, pero en realidad a quienes va a facilitar la extradición son de quienes enviaron droga a los Estados Unidos, lavaron activos en los Estados Unidos y desde allí podría darse la extradición. Pero sí, es una medida que puede aplicarse inmediatamente, pero bajo las condiciones del derecho internacional y de los convenios de extradición que se tienen con los diferentes países. Doctor, le agradezco muchísimo por habernos acompañado. Que tenga una buena tarde. Nos acompañó Patricio Aro, director del Instituto de Altos Estudios Nacionales. Notimundo a la carta. 60 minutos de noticias actualizadas.